tu misericordia, por tu fidelidad, por tus promesas. Te damos gracias, Señor, te adoramos, te pedimos tu bendición para este lugar y para todos tus hijos y tus hijas en todo lugar donde se congregan para bendecir tu nombre, que también tu bendición sea sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, bendiciones, buenos días, gracias por la oportunidad que Dios nos concede de congregarnos un día más. Y estaba meditando en una de las promesas del Señor Jesús cuando en Mateo 28 hace lo que conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor Jesús, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le comenté a mi esposa que quizá usted pueda tener, si pone su mente en eso, quizá se dé cuenta conmigo de que anteriormente, años atrás, una década atrás, mientras que lo fantástico era escuchar testimonios de gente que dejaba su vida pasada y se convertía al Señor, en últimas fechas encontramos muchos testimonios, sobre todo de gente joven, es algo interesante. Dice, ¿por qué dejé la iglesia? ¿No? Leí la Biblia y me hice ateo y cosas así que cuando los oye repetir lo mismo, pues no es otra cosa más que un adoctrinamiento, ¿no? Por un lado. Otras cosas quizá tengan razón, pero yo veía esto de cuando se cuestiona una cosa, cómo se caen muchas cosas, y no porque sea falso, sino porque uno no lo desarrolló o no lo entendió como uno esperaría, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, quizá hay momentos, o yo le comparto, a veces uno amanece y dice, ay Señor, se acabará hoy el mundo, pero no se acaba y sigue, y de cuando empiece el fin, pues al menos son 7 años de tribulación, entonces va para largo todavía, ¿no? Entonces tenemos que afianzarnos del Señor. Pero entonces, en ese contexto de cosas de lo que vivimos, ¿no? De la gente que se desconvierte y de los que permanecemos, quiero abordar esa promesa del Señor desde la perspectiva de Gedeón, porque cualquier pensamiento que pudiéramos tener, esta generación no es algo nuevo, es algo que las generaciones pasadas también les ha surgido la misma duda, ¿no? Por decir el bien y el mal, y por qué algunos impíos sí prosperan y al justo no, y usted puede ver ahí en los Salmos y en Job. Y entonces nosotros tenemos un promedio, le comentaba, de 60, 80 años para poder nosotros encontrar nuestras respuestas y sobre todo apostarle a algo, ¿no? En el sentido pues de que quien fue judío este mes, el mes pasado, a finales de mes, se celebró la conmemoración del gran holocausto judío. Entonces es gente que no pudo negar su identidad y simplemente fenecieron. Y así en nuestros días, y es poco común, ¿no? Encontrar gente que no le estoy dando ideas, solamente pensando en voz alta, ¿va? No ve usted videos de miles, de cientos miles de, y a esto les quitaron la vida porque se proclamaban satanistas, no lo va a encontrar. Siempre eso contra los judíos o contra los cristianos, ¿no? Y entonces a lo que voy es de que esa promesa, ¿verdad? De que el Señor esté con nosotros, es decir, de que, le decía de apostarle algo, ¿verdad? Entonces llega un momento en el que uno va a encontrar, vas a negar tu fe, así como, pues no puedo, y no porque sea el más creyente, sino porque no lo entiendo de otra manera, ¿no? Y cada uno a eso me refería, a qué le ha apostado usted su vida, ¿no? En un momento crítico, lo que usted crea, lo que usted tenga como experiencia, porque es algo que entiendo que quizá para la ciencia no sea aceptable, la experiencia personal, pero cuando veo en mis noticias, cuando preparo un tema, abro la computadora, ¿no? Y gente musulmana que se convierte porque Jesús se les aparece y les dice, o sea, ya es algo que les puede decir todo lo que quieras de la ciencia, pero ellos dicen, es que yo lo vi, o yo lo decía aquel personaje de la televisión mexicana, yo lo viví, nadie me lo contó, ¿verdad? Y bueno, todo esto redunda en que, entonces quiero plantearlo desde el punto de vista de Gedeón, porque Gedeón, usted sabe, bueno, los que no sepan, es uno de los jueces de Israel, es decir, que después del sacerdocio levítico, ¿verdad? Y antes de que hubiera reyes en Israel, cuando muere Moisés, se quedan un tiempo así, después de Josué, que no saben qué hacer, y entonces dice, por un lado, el libro de los jueces, dice,
que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17 es un tiempo posterior al pasaje que vamos a ver hoy, pero casi la idea era la misma. Y entonces el Señor dice que el pueblo hacía lo malo y Dios les mandaba, o sea, los entregaba a sus decisiones, y cuando el pueblo ya se daba cuenta y clamaban, Dios les mandaba un juez, ¿no? Entonces hay 7 jueces, uno de ellos es Gedeón, porque no había un rey como tal. Pero entonces llega el ángel del Señor con Gedeón en la historia de Jueces capítulo 6, y es el pasaje que tenemos ahí, Jueces 6, 12 y 13, es la Nueva Versión Internacional. Dice, cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. La versión 60 dice, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le dice en el verso 13 Gedeón, pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían el Señor que nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y le digo, todo eso revuelve mi cabeza, porque entonces oigo a los jovencitos diciendo, no, y yo de chiquito fui a la iglesia y sí me gustaba, pero ya cuando tuve conciencia, cuando pude pensar por mí mismo, entonces ya me desconvertí, así como, y los ve, bueno, es que tú estás repitiendo el pensamiento de otro y no te das cuenta. Pero el punto es de que puede llegar a un punto en nuestra vida, sobre todo en los jóvenes o adolescentes, donde digan, bueno, ¿y dónde está lo que me enseñaron mis papás? Que Dios está conmigo, que Dios es bueno, que Él responde las oraciones, qué caso tiene, ¿verdad? Uno se cuestiona la fe. Al mismo tiempo me revuelve en mi cabeza una canción de mi época de los 90, de una cantante, ¿verdad? Decía, voy perdiendo la fe, se la he compartido en otro momento. Pero Gedeón es lo que experimentaba, o sea, al final cada uno, en el periodo de tiempo que nos toque vivir, vamos a enfrentar nuestra realidad. Aquí Gedeón se estaba enfrentando a los madianitas, que era un pueblo que dice que, como langostas, o sea, ellos no sembraban, simplemente esperaban el tiempo de la cosecha y cada año atacaban a Israel y venían y devoraban sus cultivos, sus animales, y dice que los iban empobreciendo. Por el lado simbólico, Madián significa competitividad o conflicto, lucha, ¿no? Pleito. Y entonces dice, usted puede ver ahí en casa o aquí Génesis 6, y dice que después de 7 años, es que el pueblo de Israel dice que clama al Señor a causa de los madianitas, y entonces el Señor empieza a responderles, ¿no? Pero hasta que el pueblo clama. Entonces, por favor, dile todo lo que le estoy diciendo, ¿no? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice, regresándonos al verso 1, dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los madianitas 7 años. Y entonces, el mismo pasaje nos da la respuesta, ¿no? Pregunta, el Gedeón estaba en lo suyo, él dice, bueno, yo voy a esconder mi trigo, estaba en el lagar escondiendo el trigo. Pero entonces dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿dónde están las maravillas? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Por qué los madianitas abusan de nosotros, ¿no? Y es lo que muchos luego podemos preguntarnos. Y entonces hay 2 respuestas, mire, el número 1, versículo 1 del capítulo 6 dice, hicieron lo malo. Cuando la Biblia dice hicieron lo malo, es muy específico el hebreo y nos va a referir a cosas abominables, ¿no? Déjese las cosas paganas y de idolatría, y eso es muy genérico. Cuando dice hicieron lo malo, hicieron lo abominable, usted puede referirse directamente a Proverbios capítulo 6, y entonces dice, verso 16, hay 6 cosas que el Señor aborrece, que son abominables, ¿no? ¿Qué es hacer abominación? Y ve entonces que no tiene que ver con deidades paganas, es con algo personal, el ego personal. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Y aquí, en el sentido bíblico, no solamente son las manos homicidas, sino también el derramamiento de sangre inocente, como usted sabe, lo que le llaman oficialmente la suspensión del embarazo, pérdida de la virginidad. Dice, manos derramadoras de sangre inocente, porque son obras, ¿no? O sea, son obras que derraman sangre inocente. El corazón que trama planes malvados o perversos, los pies presurosos al mal, y el testigo falso que siembra discordia o propaga mentiras entre hermanos, ¿no? Entonces vea que no tiene mucho que ver con cuestiones de deidades paganas, sino con cosas que todos, gente religiosa y no religiosa, estamos expuestos a hacer. Entonces, cuando dice que los israelitas hicieron lo malo, Proverbios 6:16, ¿no? Hicieron lo abominable, entonces eran orgullosos, soberbios, se mentían, dejaron de menospreciar, o dejaron de apreciar o valorar, honrar la virginidad, al prójimo les daba igual, ¿no? Y no estoy diciendo que seamos puritanos, no, simplemente
considerando. Son cosas que todos en algún momento por nuestra misma realidad podemos hacer, ¿no? Entonces hicieron lo malo y no se dieron cuenta hasta después de 7 años de, oigan, ¿y por qué nos atacan los madianitas? ¿Por qué vivimos en conflicto todos los días? Porque es lo que significa la palabra madiano, ¿eh? Conflicto, contienda, riña. Y una segunda causa la encontramos ahí también en Jueces 6, pero ahora en los versículos 7 a 10, cuando ellos claman después de 7 años y claman al Señor, dice, Señor, líbranos de los madianitas. Dice el verso 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, de tierra de esclavitud, los libré de su poder, los libré del poder de todos sus opresores. Y algo muy interesante porque entonces en la versión 60 en el español usted va a leer, lo libré de mano de los egipcios, lo libré de mano de esto, pero entonces usa las dos palabras para mano en el hebreo, usa kaf, que es una mano para recibir, y luego cuando el Señor los libra usa la palabra yad, que es una mano abierta, una mano de un gobierno, de un gobernante para proteger, para liberar, ¿no? Entonces dice, yo te libré, o sea, el ser esclavo de alguien es que tú dependas, ¿no? Una kaf, una mano para recibir. Dice, te saqué de Egipto, tierra de esclavitud, te libré del poder de los opresores, quien expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra, y les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren o no teman. Esa palabra adorar, temer, reverenciar, ¿no? Porque hay gente que dice, no adoramos, veneramos, es la misma. No adoramos a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Entonces, ahí usted tiene que darse la tarea de buscar en internet, porque lo hemos tratado en algún momento y realmente no nos da tiempo de estudiar toda la Biblia, ¿no? A profundidad, es muy amplio, pero dedicamos un día completo a estudiar, bueno, una hora completa a estudiar a los amorreos, todo de las genealogías, de dónde vienen, cómo operan, pero básicamente significan vanagloria, ¿no? Vanagloria puesta en eminencia. Entonces acuérdese, ¿por qué hoy uno vive en conflicto? ¿Por qué uno llega a un punto donde se cuestiona la fe? Y tiene que ver con eso de los amorreos. Mire, le quiero compartir Amós 2:9, una referencia más adelante a través del profeta. Dice el Señor, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, fuerte como una encina. Entonces, ¿se acuerda lo que dije de la Proverbios 6, la soberbia? La altura era la altura como de cedros y fuertes como una encina. O sea, en una versión antigua dice alcornoque, ¿no? Entonces, cuando, no sé si se acuerda de las caricaturas antiguas, decían cabeza de alcornoque, o sea que era muy dura, ¿no? Y entonces por eso dice fuerte como una encina. La versión antigua dice como un alcornoque. Dice destruí el fruto arriba, raíces abajo. Entonces ahí está hablando del amorreo. Dice vosotros hacéis subir de la tierra de Egipto, los conduje por el desierto, entraste en posesión de la tierra del amorreo, levanté a vuestros hijos. Bueno, pero entonces dése cuenta que redunda en la vanagloria, ¿no? En la vanagloria y cosas muy específicas que usted tiene que ver ahí. Pero lo que me llamó la atención es que si usted no sabía, y los que toman notas, Gedeón significa talador, leñador, así alguien que tala árboles. Y entonces, cuando usted estudia a los jueces, tiene que ver a qué juez levantaron y a qué se enfrentó, ¿verdad? Contra quién se enfrentó Débora, qué significa, Ahod y todos ellos. Me llamó la atención entonces cómo es que Gedeón, que significa talador, Dios lo levanta contra, obviamente los madianitas, pero que servían al dios amorreo y que representa la soberbia, la altura, los compara como un árbol frondoso, y entonces Dios le levanta un talador. Y usted puede ver ahí también en la historia de Gedeón, cómo Dios le pide precisamente de una encina que rompe, que tala, y le dice, derriba el altar de tu padre, el altar de Baal. Entonces son cosas muy interesantes de Gedeón. De hecho le llegan a poner Jerobaal, ¿verdad? El que contiende, que Baal contienda con él. Es algo muy interesante, es otro tema de estudio para que usted lo vea en casa. Pero entonces eso es lo que representan los amorreos y por lo cual uno llega, cuando uno hace caso, ¿eh? Uno hace caso de cómo el mundo le dice ser vanaglorioso, ¿no? La vanagloria de la vida, o sea, usar ciertas marcas, vivir en ciertos lugares, comer en ciertos restaurantes, ¿no? Así donde le echan la sal así y cosas así, que pues, simplemente es una vanagloria, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y es por eso que Gedeón no se da cuenta, pero él pregunta, bueno, si Dios está conmigo, ¿por qué nos acontece todo esto? Y bueno, ahí están las respuestas. Pero entonces ahora aplicándola a nuestra vida, porque es una promesa de Jesús y Él es fiel, ¿no? Dice la Escritura que aun cuando nosotros fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel. Pero entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué estoy enfrentando una enfermedad? ¿Por qué me desahuciaron? ¿Por qué tengo este problema económico? Entonces hay dos vías. Una,
de que a veces como el pueblo de Israel, hablando en el contexto del tiempo de Gedeón, que uno se propició, ¿verdad? Como cuestiones legales, cuestiones de deudas, cuestiones de salud. ¿Por qué ahora estoy padeciendo del corazón? Hijo, pues tantos litros de la bebida gaseosa que te echaste, ¿verdad? No vamos a decir la marca hasta que cooperen. Tantos litros que te metiste, tantos tacos llenos de grasa saturada. Y preguntas por qué. ¿Sí me estoy explicando? O sea, una cosa es cuando uno busca de Dios, como Job, como David, ¿verdad? En algún momento, y decir, bueno, a pesar de los enemigos que sin causa me aborrecieron, todo, yo permanezco fiel a ti. Y aquí estoy, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando uno, sin darse cuenta, como los israelitas, 7 años en los que, aplíquelo a su vida, o sea, puede haber acumulado la deuda en tarjetas de 7 años, no pagó su crédito, promete y no cumple, un sinfín de cosas, ¿no? Y que de repente llega un día, ayer, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de estar en una boda, y les comentaba algo que yo veo, ¿no? Alguien que veo en la cultura americana yo dije el primer te amo en la relación, pero cuando pasan los años, los que sean en el matrimonio, casi siempre surge uno, el hombre o la mujer, que dice la palabra divorcio, ¿no? Y entonces uno no se da cuenta de todo lo que propició, o sea, no llegó de la noche a la mañana a ese momento, es un cúmulo de cosas, ¿no? Y entonces usted puede culpar a Dios y decir, es que no que estabas conmigo, ¿por qué me está aconteciendo esto? Es como el Señor, a ver, voltea un poquito para atrás y te vas a dar cuenta por qué estás así. Pero, por otro lado, le digo, cuando usted, ¿cómo entiende? ¿Cómo entendemos que Dios esté con nosotros? Como le digo, bueno, ¿y ahora por qué estoy en esa situación? Y quiere decir que porque yo me lo busqué y Dios no va a estar conmigo, no. Porque algo que yo entiendo muy personalmente y le comparto es de que, así como veo en Apocalipsis 13 que Jesús como Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene previsto nuestros errores. Nos da la oportunidad, como a un Judas, le dio la oportunidad de sentarse a la mesa con Jesús, ¿verdad? Pero dice, pero está escrito que me vas a entregar. O sea, en su omnisciencia Dios sabe cómo vas a responder, pero en su misericordia nos da la oportunidad de ponernos el escenario y quizá como la gente que sorprendió a Dios, ¿verdad? Nunca en Israel ha hallado tanta fe. Hubo gente que tuvo la osadía, tuvo la convicción y la acción de sorprender a Dios, ¿verdad? No he encontrado tanta fe en Israel. Cuando la mujer viene detrás de todos y toca el manto de Jesús, y si alguien tocó mi manto, ¿verdad? Entonces hay gentes que tienen la capacidad, y algo que cuestionan mucho los ateos, de tú ofrecerías a tu hijo en sacrificio a nadie, bueno, solamente a Abraham se lo pidieron en toda la historia, y no lo dio, pero cuando estuvo dispuesto, o sea, no estoy diciendo que lo haga, pero lo que quiero llegar a decir es lo que dice la Escritura. Dice, ahora sé que temes a Dios, porque no me rehusaste lo que amabas, ¿no? Y entonces, con ese tipo de cosas tenemos que llegar a entender cómo es que está Dios con nosotros. ¿Cómo es que está Dios con nosotros? Y quiero compartirle algunos personajes que fue lo contrario en su vida, en su realidad, pero que claramente Dios estuvo con ellos. El primero es Isaac, mire. Isaac, le quise poner desde el verso 26, Génesis 26, 26. Dice, Abimelech vino a Isaac desde Gerar, y a Jusad, amigo suyo, y Ficol, por eso le puse el verso, porque dice capitán de su ejército. O sea, vino toda una comitiva, ¿verdad? Pero vino el ejército mismo. Fíjense a qué nivel estamos hablando. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Entonces, la historia dice que los pozos que abrió Abraham, estos personajes, bueno, ese pueblo de aquel tiempo lo cegaron y le tenían envidia porque Isaac prosperaba y ellos no. Y menciona la Biblia aquí un detalle muy interesante que Gerar, porque entonces Isaac en algún momento de su vida que estaba enfrentando una crisis económica, una hambruna propiamente, pensaba irse a Egipto, y Dios lo ve y le dice, no, quédate en Gerar y yo te voy a bendecir. Entonces aquí está el punto de lo que le quiero comentar, porque ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Porque entonces lo que les decía la lógica, la estadística, lo racional, no estoy diciendo que sea irracional, no le estoy diciendo eso, pero lo que el mundo le estaba diciendo es, ahorita no conviene invertir en la bolsa de valores de Gerar. Pero como Dios habló con Isaac y le dijo, quédate en Gerar y yo te voy a prosperar, entonces la gente vio y dice, este está loco, o sea, pues si tenemos una hambruna, ¿cómo se le ocurre sembrar aquí, verdad? Pero entonces pasa el tiempo, entonces lo que le quiero decir es que Dios esté con nosotros y que la gente se dé cuenta, porque a veces nos tiran de a locos, ¿no? Ay, fanático, etcétera, lo que le puedan decir. Pero que al tiempo esa fe, esa confianza con la cual usted hizo algún movimiento,
tomó alguna decisión, cual sea, y que ven el resultado. Entonces cuando la gente viene a reconocer y decir, es que hemos visto que el Señor está contigo. Sí, o sea, obviamente entendamos que la Biblia dice que la locura de la predicación, ¿verdad? Pero vemos que Dios está contigo. Obviamente a veces como cristianos confundimos la fe y terminamos siendo místicos o creyendo en ilusiones. El mundo nos llama magos, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas con magia. Pero al mismo tiempo usted puede escuchar muchos testimonios de gente sin nada, como dice la Biblia, venid comprar sin dinero y sin precio. Y gente que ha tenido la fe de hacer cosas grandes por la fe. Pero el punto es el resultado, ¿verdad? O sea que al final, de hecho salió un meme por ahí a últimas fechas, ¿verdad? Se puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Dice, es un meme que el mundo acepta, por eso se lo comento. Porque entonces es lo mismo, o sea, la gente puede ver, decir, este de plano, o de veras Dios le habla, o de plano está loco o loca, ¿verdad? Pero cuando obtenemos aquello que Dios nos prometió, obtenemos la promesa, entonces la gente va a decir, hemos visto que Jehová está contigo. En los Salmos dice, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, ¿verdad? Estaremos alegres, dice, la gente va a decir, los pueblos de alrededor van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Entonces, ¿qué le quiero decir y animar? A que a pesar de que su realidad, y mire, o sea, entonces otra cosa que está diciendo aquí ese solo verso, y ustedes me han aborrecido y me echaron de entre ustedes. Entonces le digo, cuando uno dice, ay, qué bonita promesa que Dios va a estar conmigo todos los días y me van a aceptar todo el mundo en la escuela, con mis hijos y sus amigos y mi vecindario y en el trabajo, voy a ser la persona más amada. No. Y es algo que creo que la iglesia, entiendo, lo voy a compartir en mi corazón, entiendo que una parte de nosotros está más a gusto y es más bonito ser amado, ¿verdad? Es más bonito ser amado, aceptado, reconocido, valorado, que lo extrañen a uno, claro, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, uno se siente, es muy bonito eso. Pero vea usted cómo Jesús viene y predica el evangelio y él siempre nos estuvo mentalizando a sus discípulos de primera generación al sufrimiento, a ser odiados, ¿verdad? Dice, hijos, si esto hicieron en el leño verde, ¿qué no van a hacer en ustedes? O sea, les digo que ustedes van a hacer cosas mayores, pero también les digo que si ustedes ven cómo, y entonces usted le digo, o sea, todas las cuestiones que usted oye que la gente dice contra Dios, son cosas que incluso a Jesús se les dijeron en su cara. Imagínese usted sin comer, ensangrentado, dice Isaías que no tenía forma humana el cuerpo de Jesús colgado en la cruz, pero que le decían, desciende de la cruz y creeremos en ti. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Se agüitaría? Pues en una parte lógica sí, ¿va? O a María que escribieron en el Talmud que fue poseída por Dios, ¿verdad? Cometió adulterio. Entonces en su cara le dijeron a Jesús, no somos hijos de fornicación. Dinos y vamos a creer en ti. A él mismo se lo cuestionó, él mismo no dijo nada, dice, no, hay un tiempo para cada cosa. Pero entonces lo que le quiero decir con este punto es porque dice Isaac, vosotros me aborreciste y me echaste, o sea, ahora ¿por qué vienen? Y entonces el que Dios esté contigo como estuvo con Isaac, no representa la miel sobre hojuelas bonito y que todos te van a aceptar y querer. No. El que Dios esté contigo va a representar que la gente te aborrezca, te rechace, que no te quiera, que ya sin escucharte, ¿no? O sea, no escuchan tus razones, no valoran lo bueno de ti. Entonces, prepárese para ser aborrecido, porque es lo que la Biblia nos enseña. Predicamos el amor, pero poco nos preparamos para ser aborrecidos y desechados de la gente, como lo fue Jesús. Y él lo dijo, si esto hicieron en mí, ¿cuánto más harán en ustedes? A mí me desecharon, a ustedes también. Vea también lo otro que Jesús en Juan 17 dice, ¿verdad? ¿Creyeron mi palabra? También tu palabra la van a creer. Entonces uno tiene que estar siempre saliendo y viendo. ¿Sabe algo que yo le preguntaba al Señor? ¿No? Le digo, de estos jovencitos que hacen sus videos de yo era cristiano de chiquito, de chiquita, pero ya me desconvertí, gracias a Dios. Le digo, ¿y tú? O los ateístas, ¿no? O los satanistas. Le digo, y Señor, le decía yo al Señor en mi oración, Señor, ¿tú cómo ves a estas personas? Y sabe, me recordaba la parábola del sembrador. Dice, está escrito ahí. El sembrador salió a sembrar y entonces una parte cayó junto al camino. Entonces hay tierra, hay buena tierra, es un buen corazón que oye con fe, con gozo, la recibe y da el fruto para el cual es enviada la palabra. Pero hay semilla que aunque sea palabra de Dios, simplemente va a ser infructuosa, por un lado. Y por otro lado,
Jesús fue muy claro y dijo, el trigo y la cizaña crecen juntas, ¿verdad? Entonces, no, porque hay gente, usted encuentra videos de ateos de, a ver, yo estoy blasfemando contra tu Dios y no me hace nada. Trigo y cizaña crecemos juntos. Habrá un tiempo. Y está la promesa y se la digo, ¿eh? Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Hay un tiempo para todo. Ahorita no es el tiempo. Le digo, así como a Jesús le dijeron, a ver, desciende de la cruz y creeremos en ti. Así como, a ver, demuéstrame científicamente ahorita una evidencia ineludible, ¿verdad? Jesús no se bajó de la cruz y no por eso cambió el curso de la historia, lo que Dios estaba diciendo. ¿Me estoy explicando? Entonces el punto es, Dios está conmigo. Entonces, a pesar de la oposición, a pesar del aborrecimiento, a pesar de todo, la gente va a terminar reconociendo, obviamente es tiempo, ¿verdad? Es tiempo. Dios está con él. Y yo no quisiera desesperanzarlo, pero pensando precisamente en el nacimiento de Isaac, Abraham ya tenía 100 años cuando Dios le cumplió la promesa, ¿no? Uno lo ve así como, ay Señor, ¿y no pudiera ser antes? Obviamente antes les daban más años de vida, ¿verdad? Yo creo que el Señor es justo en eso de decir, bueno, a ti te estoy dando 60, pues te lo voy a reducir. Pero lo que quiero decir es que no pierdas esa esperanza. Déjeme avanzar, mire. El segundo personaje que yo quiero comentarle es José. Porque si usted busca no va a encontrar de un José que Dios un pasaje que diga Dios le habló a José, salvo el sueño que le dio de jovencito. No menciona como otros de y Dios habló con José y se manifestó. No, pero lo que sí va a encontrar es ese y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Le quise poner el verso 39-20 de Génesis. Dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Digo, entonces, que Dios esté conmigo es que nunca voy a la cárcel. Pablo le decía a Timoteo, hijo mío, no te avergüences de mis prisiones. Hoy en día nos escandalizaríamos. Es que metieron a mi apóstol a la cárcel. Obviamente yo sé en los contextos, ¿verdad? Porque a lo mejor usted pensó ahí en alguien de apellido Nazón, ¿verdad? Bueno, como le decía, hay cosas que uno se busca y otras que no se buscó uno, pero el sistema lo va a llevar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí a José lo acusaron falsamente, lo echaron a la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo ahí en la cárcel, verso 21, pero Jehová estaba con José. ¿Qué quiere decir cuando dice Jesús, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Confiad, yo he vencido. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo. ¿Qué va a hacer que Dios esté conmigo? Extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces, yo pensaba, al pensar en esto, decía, wow, José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Más adelante en Moisés usted lo ve diciéndole al Señor en su oración, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Prefiero morir en el desierto, pero con tu presencia, que en la tierra prometida, pero sin tu presencia. Y entonces algo que usted y yo tenemos que poner en nuestro corazón, Señor. Quizá, si yo confío en tu fidelidad, yo sé que tú vas a estar conmigo ahí, pero me gusta el Salmo 139 porque dice, yo despierto y aún estoy contigo. Es decir, pasa mi noche, pasa mi momento duro y me doy cuenta que sigo yo contigo. Y entonces le digo, el Señor es fiel y Él va a estar ahí. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y yo estoy donde tú estás, Señor? ¿Yo estoy contigo? Porque si yo no estoy contigo, así como Moisés o José, o sea, José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él y le dio gracia, le extendió misericordia. Y mire, hay cosas que el mundo tiene otro dicho, ¿verdad? Dice, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Soberbios, ¿verdad? Dice uno. Y tiene algo de razón. Pero fíjese, entonces en ese sentido a veces uno pues también así vive, ¿verdad? Híjole, pues espero lo peor. Pero usted de repente ve y va a hacer un trámite, va con una persona que le dice, no, es que ese jefe es bien malo. Uy, no, hacer un trámite en esa dependencia de gobierno, olvídate, son años. Pero usted va y dice, bueno, yo voy a ir a tocar la puerta porque en el reino mi Señor dijo, el que busca halla y al que llama se le abrirá, ¿verdad? El que pide recibe. Yo voy, toco la puerta, sí, pase. Digo, a veces, por un lado, a veces no todo bien sobre hojuelas, pero por otro lado, a veces el Señor nos facilita porque Él está con nosotros. Obviamente todo lo que vaya con su propósito, ¿verdad? Un tercer personaje que le quiero compartir es Moisés. Moisés, mire, 3:11 me gustó porque aprendí apenas en la semana de un pastor, ¿verdad? Cuando, de Moisés, cuando él huye, porque lo descubren que tuvo, bueno, que no tuvo, que por su impulso, por un arranque de ira, le quitó la vida a un egipcio y huyó. Y entonces después quiere poner paz entre dos hermanos hebreos y le dice, bueno, ¿y quién eres tú? Le dice, ¿quién eres tú para que quieras poner orden aquí? Y entonces él se fue 40 años al desierto. 40 años vivió como príncipe en Egipto. 40 años se fue al desierto.
Pero cuando se reencuentra con Dios en Éxodo 3, le dice, Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo? Entonces la pregunta que 40 años estuvo redundando en su cabeza de ¿quién eres tú para querer librarnos a nosotros? Sí, sí es cierto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y cuando viene con Dios era lo que ve en su corazón, le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero vea lo que el Señor le responde, y el Señor le respondió, no es quién eres tú, Moisés, no es quién eres tú, es ve porque yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo. Le digo, no le está diciendo el Señor, no te va a tirar de loco Faraón, a la primera te va a recibir porque yo, así como ve con esta charola, va y ya todo se va a abrir y no, no. Vas a enfrentar la oposición, Moisés. Con mano fuerte y brazo extendido te va a dejar salir. Pero yo voy a estar contigo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Asegurarnos que Dios está con nosotros, porque entonces usted ve la relación que Moisés desarrolla con Dios y Dios mismo da testimonio de Moisés y dice, yo con él hablo como hablo con un amigo, cara a cara. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros, esta generación de los que permanecemos y de los que están pensando si se van de los caminos del Señor o no, siempre se predicó que el cristianismo no era una religión, sino una relación personal con Dios. Entonces, de todo lo que pueda oír, usted asegúrese de esa relación con Dios, de que Dios pueda decir, sí, hablo con mi hijo, con mi hija, como un amigo. Y usted, así como usted habla con un amigo, ¿verdad? Y es chistoso porque los hombres no somos de muchas palabras, como género, ¿verdad? Los varones no somos de muchas palabras, pero tenemos códigos, ¿no? Y es una mirada o una palabra dice mucho entre el código de hombres, ¿no? Como mujeres pues hablan mucho y no llegan a mucho, pero hablan mucho. El punto es que tanto hombres como mujeres, Dios nos conoce, ¿verdad? Y de Moisés dice, yo hablo con él como un amigo. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra, dice que iba a casa de sus amigos, su amigo Lázaro, pero obviamente también era amigo de Marta y María. Les escuchaba hablar, decir, no tenía pena una Marta de decirle, Señor, ¿no te da pena que mi hermana esté ahí sentadota y yo aquí afanada? Dígame usted, si no es amiga de Jesús, ¿cómo le diría al Señor Jesús? Nosotros decimos Señor Jesús y lo respetamos, ¿verdad? Pero Él está abierto a ser amigo de nosotros. Está un Moisés que fue amigo de Dios, o sea, él dice mi amigo, un Abraham que fue amigo de Dios, un Enoc al que Dios lo quitó para no ver muerte porque le agradó cómo caminaba con él. Entonces es algo que es posible ser amigo de Dios, es algo que hoy se ha perdido, ya quizás no lo busca, está más aturdido con todo lo que oye en el mundo, que decir, bueno, no importa lo que el mundo me diga, porque algo que quiero que vea, déjame regreso aquí un poquito, a nuestro pasaje inicial. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Le dijo Gedeón, el Señor está contigo. Pero Gedeón estaba tan aturdido que dice, Señor, si Dios está con nosotros, ¿ah? A ver, Gedeón, escúchame. Sí, me preocupan todos, pero yo estoy contigo. Tú eres el que tiene una relación personal con Dios. Y entonces es por eso que le decía aquí de Moisés, ¿verdad? Estábamos con Moisés. Si yo estaré contigo. Entonces usted no sabe si con ese hilito de fe que hoy le queda, sea ese hilito de fe que lo conecte en una amistad con Dios, que sea lo que salve a su familia, lo que salve a su colonia, a su grupo de compañeros de la escuela. Dios quiere estar con todos, amén, ¿verdad? Pero a lo que yo veo es yo estaré contigo. O sea, sí voy a estar con mi pueblo, pero mi trato es contigo, Moisés. Sí, está bien, mi trato es contigo. ¿Tú qué vas a hacer con la oportunidad que yo te doy de tener una relación conmigo? Te vas a enfrentar a la oposición de Faraón, a que tus mismos hermanos no te crean, que te menosprecien, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo y obviamente el Señor le da una señal, mire qué bonita señal, dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Entonces vea que a veces, luego de todo lo que nos aturde, de lo que es nuestra realidad, y ya no queremos servir ni ir a la iglesia, ¿no? Estamos vamos de semana a semana y cada domingo decimos, hoy es mi último domingo, ahora sí, mira, ya ni me voy a despedir, ya nada más voy a dejar de ir y ya, ni se van a dar cuenta que ni me van a extrañar los hermanos, ¿verdad? Cuando me vaya. Pero le dice el Señor, mira, esta va a ser la señal de que yo estuve contigo. Vas a volver a este monte y me vas a servir. Entonces, una señal de que yo está contigo, Señor, yo te sirvo porque estás conmigo, has estado conmigo. Pero si usted está pensando abandonar el servicio, entonces puede decir que no sea que Dios no esté con usted, pero Él es una persona, es bueno, yo aquí voy a estar. Pero si tú te alejas,
La pregunta es, ¿verdad? ¿Tú vas a estar conmigo? Vamos a avanzar al siguiente y con este que termino. Hay muchos, ¿no? Está Josué 1:9, ¿verdad? El Señor le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, etcétera. Pero luego el conocido pasaje Josué 1:9 le dice, ¿verdad? Esfuérzate, sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces él le transmite esa promesa, esa fe, esa confianza al pueblo, ¿verdad? El Señor me dijo a mí, Josué, que va a estar conmigo. Yo te digo a ti, pueblo, que te esfuerces, seas valiente, porque va a estar contigo donde quiera que vayas. Y podemos analizar todos los personajes, pero me llamó la atención esto, porque hay dos palabras que traducen contigo en el hebreo. Una es a tu lado, de tu lado, de tu causa, a favor de, ¿verdad? Contigo, o sea, te voy a acompañar. O sea, vas a enfrentar lo que tengas que enfrentar, pero yo voy a estar contigo. Si te toca ir a un juzgado, voy a estar contigo. Te toca ir a una corte de inmigración, voy a estar contigo. Te toca ir a ver la demanda de manutención, yo voy a estar ahí contigo, ¿no? Ya la regaste, quieres corregir, yo voy a estar ahí contigo. Por tus problemas, por tus malas decisiones, ahora vas a enfrentar un proceso penal, voy a estar ahí contigo. Amén. Pero entonces, mire, Jeremías, la primera parte de su vida, cuando era todavía estaba en el vientre, porque le dice, desde que estabas en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones, Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Una promesa bien bonita, hasta a lo mejor hasta latino esté subrayada en su Biblia. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y le dejé ese pasaje porque a mí me sorprende cómo es eso. Porque mientras que a un sumo sacerdote le ponen una brasa de fuego para purificarle los labios, aquí Dios mismo dice, y extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Es algo poderoso, ¿eh? Que el Señor diga, o sea, que con un toque, dice, he puesto mis palabras en tu boca. Es algo poderoso eso, bueno, solamente lo quería comentar así. Pero entonces usted diría, ay, qué bonita promesa la de Jeremías, ¿verdad? Ay, Dios está conmigo para librarme. Le pregunto yo, ¿qué tantas cosas pasó Jeremías? Que se le conoce como el profeta llorón, ¿no? Que entonces él dice que le tocó profetizar, hablar de parte de Dios, diciéndole a Israel, no vas a tener victoria, vas a ser derrotado, vas a ser llevado cautivo. Y entonces, aunque vemos esta promesa, que no es que Dios no sea fiel, ¿no? Se la dio al principio, pero lo echaron a una cisterna, lo tenían a pan y agua. En su cara le decían que se callara, cállate Jeremías, tú no tienes palabra de Dios, o sea, contradiciendo, es lo que le quería decir harto de Jesús, ¿no? De, tú no eres hijo de Dios. Bueno, Jesús no creo que haya hecho sus ojos para atrás como yo, pero así, pues, ¿qué hacemos? O sea, yo sé qué onda, ¿no? O una María, no, es que eres una adúltera, así como María. Bueno, decía mi abuelita, solo Dios y yo sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces le dice aquí, contigo estoy para librarte, estoy contigo, Jeremías. Y que usted se ha echado a la cárcel, menospreciado, a la cisterna. Le decía a mi esposa en la semana, es interesante porque Dios le dice claramente a Jeremías, mira Jeremías, te voy a mandar a un pueblo que tiene una cabeza dura como el diamante, pero a ti también te he hecho duro para que pueda resistir. Y a veces nos toca así, ¿verdad? Que vamos a enfrentar dureza y entonces por eso es que también a algunos Dios nos hace un poquito más duros para poder resistir. Iba a decir una incongruencia, pero sigo trabajando, ¿no? Política, pero mejor la voy a tener a decir. Pero entonces vea cómo Jeremías, esto es cuando es un feto, un bebé, ¿no? Un niño. Dice, Señor Jehová, yo no sé hablar. Dice, no digas soy un niño porque yo estoy contigo para liberarte. Además, mira, ya puse mis palabras en tu boca y eso es algo poderoso porque es como lo que dice Juan 1, ¿eh? El verbo, el logos, la palabra, se hizo carne. O sea, la puso así en la boca de Jeremías, algo bien poderoso eso. Bueno, pero entonces ahí pasa Jeremías lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y todo pasa se cumple la palabra del Señor de que fueron derrotados, fueron llevados cautivos del pueblo de Israel. Pero luego en Jeremías 20:11 dice Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Poderoso es Gibor y gigante usa otra palabra, pero dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y vea todo lo que dice Jeremías. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo la venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Es algo poderoso y me gustó porque entonces Jeremías invoca a Jehová de los ejércitos.
Acuérdense cuando estudiamos en los nombres de Dios, la primera vez que aparece Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth en la Biblia, lo pronuncia la mamá de Samuel, Ana. Y entonces por eso dice el corazón, porque Ana invoca a Jehová de los ejércitos para pedirle un hijo. Dígame, porque oímos ejércitos y pensamos en guerras, ¿no? Y ejércitos, y como lo dice el nombre, y es correcto. Pero fíjese que esas batallas nos deja ver esa historia de Ana. Perdón, que esas luchas que uno enfrenta y que quiere que Dios esté de su lado, o sea, que el Señor de los ejércitos esté con uno, es algo que es del corazón. Mira, Señor, le dijo Ana, Jehová de los ejércitos, dame un hijo, porque yo quiero un hijo que te sirva a ti. Y mientras sea bebé yo lo voy a encaminar, lo voy a cuidar, y cuando sea destetado lo voy a traer delante de ti y nunca más saldrá de tu presencia. Y fue el profeta Samuel, ¿verdad? Que dice la Biblia, Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Poderoso también. Pero entonces, aquí Jeremías está igual invocando a ese Jehová de los ejércitos, el que obviamente tiene ejércitos y es varón de guerra, pero que pelea por la causa del corazón, decir sí, no te aborrecieron sin causa, sí esto no tenía razón de ser, y por eso dice Jeremías, a ti encomendado mi causa, pero con esto quiero cerrar, mire, lo que significa que Dios esté conmigo, y aunque yo vea como un José que me inventan cosas, me meten a la cárcel, un Jesús que en mi cara me dicen que no es cierto, veo un Moisés que la gente me pregunta, bueno, ¿y tú quién eres para poder pretender hacer tal cosa? Y todo el personaje que usted pueda ver, así como que dice la Biblia, Dios estará contigo, pero que fue una oposición frontal y dura. Cuando Jeremías entiende que Dios está con él, porque le digo que hay dos palabras en hebreo, no le puse el número de la otra, 87, 50 y algo es, ¿no? Pero es así, estar de su lado, eso. Pero aquí cuando dice Jehová está conmigo, usa la palabra et. Jehová está conmigo. Y esa palabra usted ve, o sea, porque si usted va ahorita al diccionario y la busca, no está así. Tiene que buscar las derivaciones que le va a decir ahí, que va siguiendo la secuencia. Pero en resumen dice es contradiciendo la angustia. Que Jehová está conmigo, aunque mi realidad no me diga que Dios está conmigo, el que esté conmigo de acuerdo a la palabra es que va a estar ahí contradiciendo mi angustia. Que cuando todo el mundo me diga, está solo, dijo Jesús, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo, porque siempre hago lo que le agrada. Seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, pero el Padre desde el cielo abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el que mi alma se complace. ¿Se da cuenta lo que es que Dios esté con usted? El que Dios esté con usted no significa que no va a enfrentar ningún tipo de angustia o aflicción. Pues eso no significa. Pero sí significa que Dios va a estar ahí, como Jeremías. O sea, le dijo Dios de bebé, voy a estar contigo para librarte. Y pudo haber Jeremías dicho, ¿y por qué entonces me echan a la cisterna, Señor? ¿Por qué? Pero él ahí en la cisterna entendió y dijo, no, ya entendí lo que significa que tú estés conmigo. Que tú estás conmigo contradiciendo la aflicción. Porque mientras que Jeremías tenía el desprecio de todos y lo echaron a la cisterna, él mismo dice, pero tú fuiste más fuerte que yo, me sedujiste con tu amor. Y dígame, yo le decía, qué bonito se siente sentirse amado, claro, de quien uno esperaría muchísimo mejor, ¿verdad? Amar y no ser correspondido es un sentimiento feo, pero, y puede que en el mundo no lo logremos, pero de parte de Dios es algo tan poderoso que el mismo apóstol Pablo, pese a todo lo que enfrentó, años y años de cárcel en su vida, él dice a los romanos, pero estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me pueden apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo y por qué yo me redundó en esto de diles que estoy con ellos, porque quizá usted estaba pensando en dejar la fe porque dice, es que yo creo la promesa que Dios está conmigo, pero no veo que esté conmigo porque todo me va mal, todo me sale al revés. Quizá de eso se trata, de hacerte saber hoy que Dios está contigo, porque entonces lo que va a hacer el Espíritu de Dios es que va a estar ahí contradiciendo la angustia, de que puede ser que todos te dejen como a Jesús, pero que el Padre esté ahí. Puede ser que te manden a la cárcel como a José, pero que tú vas a ver aún en medio de ese lugar la gracia de Dios sobre tu vida. Puede ser que estés en un desierto como Moisés, pero que Dios esté diciendo por detrás, pero ¿saben qué? Él es mi amigo. Hablo con él cara a cara. ¿Se da cuenta? Es poderoso saber que Dios está con nosotros. Entonces, aprovechemos esta oportunidad. Yo no sé lo que esté viviendo.
joven, adolescente, adulto, hombre, mujer. Pero pídale a Dios, Señor, yo quiero que estés conmigo hoy, así como Jeremías. Que tu presencia conmigo hoy contradiga esta angustia que tengo, este decreto que me han dicho los médicos que no tengo solución. Ellos mismos dicen, yo no creo en Dios, pero solo un milagro lo puede salvar. Necesito que contradigas mi angustia. Mira, Señor, hoy me siento solo, pero yo quiero poder contradecir la angustia, como dice la Escritura, que Pablo dice, yo estoy convencido de que ninguna cosa me va a apartar del amor de Dios. Contradice mi angustia. Y más si usted hoy es honesto con Dios y le dice, mira, yo estoy en esta situación porque yo me lo busqué y no me había dado cuenta en 7 años como Gedeón, pero si hoy tú dices que estás conmigo, permíteme ser ese varón esforzado y valiente, esa mujer esforzada y valiente, que no deje la fe, que se afiance. Señor, mira, me queda un hilito nada más de confianza, ¿sí? Estoy así ya de irme, de dejar todo. Pero que esa semillita de mostaza sea suficiente para que hoy, por el Espíritu de Dios, tu angustia sea contradicha al punto de que esa fe, como un grano de mostaza, se haga una hortaliza. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios vivo. Y tú sabes la realidad que cada uno estamos enfrentando, y de los que se dan el tiempo de oír este mensaje también. Yo no sé la situación que están enfrentando, que ya no ven cómo salir a fin de mes, que están en medio de un problema legal, alguna situación financiera por demás difícil. ¿Sabes quiénes de nosotros nos lo buscamos por nuestras malas decisiones? Alguna cuestión de salud que hoy nos llevó a un extremo de médico, Señor, un pronóstico que quizá no sea el mejor, no sea alentador. Señor, pero aquí estamos, Señor. Si lo que estamos viviendo hoy es por nuestra causa, así como el pueblo de Israel, que dice que cuando clamaban a ti, tú extendías tu misericordia. No solo les perdonabas, sino les enviabas la respuesta, les enviabas la vía de salida para la situación que estaban viviendo. Así te ruego, Señor, también que tú envíes esa ruta, esa puerta de salida, Señor, para los que reconozcamos hoy que estamos en nuestra condición actual por nuestra responsabilidad. Tomamos nuestra responsabilidad, Señor. Aquellos como José que te han buscado, que han sido fieles, pero que igual hoy están enfrentando alguna situación difícil, Señor, al final caemos en cuenta de lo que entendió Jeremías, que el que tú estés con nosotros no representa que todo nos va a ir bien, que todos nos van a aceptar, que vamos a ser los más amados de este planeta Tierra, pero sí que con que tú, Señor, con que tú con tu palabra poderosa, que tú con tu presencia que nos envuelve, pueda contradecir hoy la angustia que estemos viviendo y hacernos saber y convencernos de que no estamos solos, de que tú estás ahí, de que no somos gente sin Dios y sin esperanza en el mundo. Quizá el mundo se queda sin esperanza, pero la esperanza, dice tu palabra, que no avergüenza. Quizás sea imposible, pero no avergüenza, Señor. Y así también no nos avergonzamos de tu evangelio, porque es el poder tuyo para salvación. Ahora te ruego que así como la gente pudo venir con Isaac y decirle, hemos visto que Dios está contigo porque se cumplió la palabra, también te ruego, perdónanos, sabes que a veces somos muy ilusos, Señor, no somos responsables, pero concédenos esa bendición de Isaac, Señor, que la gente pueda ver y decir sí, a pesar de la oposición, a pesar de la realidad, nosotros damos testimonio de que Dios está contigo efectivamente. Señor, y danos la fuerza, la esperanza, la paciencia para el tiempo que tarde nuestro proceso, salir la situación que estamos viviendo, podamos esperar pacientemente a ti, así como dice el Salmo. Pacientemente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pudo contradecir mi angustia. Te ruego, Señor, que sea hecho en el nombre de Jesús en este día. Y que tu nombre siga siendo glorificado en Cristo Jesús. Fortalece a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, Señor, que por la realidad que enfrentan en su escuela, en la universidad, en su trabajo, en su vecindario, están a punto de negar la fe o ya la habían puesto en su corazón. Te ruego, Señor, que tú pongas esa contradicción en la angustia para que caminen convencidos y sobre todo con la evidencia de que tú estás con cada uno como lo prometiste en tu palabra antes de partir, Señor. Desde ya te damos gracias y te pedimos tu bendición para esta semana en el nombre de Jesús. Amén.
Bendiciones, saludos, gracias por conectarse, nos vemos.